¿Cómo estamos hoy? Hay un poquito de calor, ¿cierto? Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 29. De nuevo un saludo para Ana Clara Rosa y sus acompañantes, para Ana María y para todos los que nos acompañan hoy. Colosenses 1, vamos a leer desde el 24. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oremos. Amado Dios, gracias por esta porción, gracias por esta palabra. Rogamos, Señor, que nos guíes a toda verdad, que no haya nada humano, sino que todo sea espiritual, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en esta hora, que podamos ser edificados, pues ese es el mandato tuyo, que la iglesia siempre sea edificada. Rogamos, Señor, que estemos listos y atentos a tu voz, a tu palabra, que nos guíes en todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Eh, ¿Qué pasó con el hermano de ahí? ¿Y se fueron? Es que yo siento que hay un eco y como que se me vuelve el sonido a mí mismo, ¿cierto? Hay un eco ahí. Viene Cheo. Bueno, vamos a empezar entonces. El estudio hoy tiene nombre. Se llama Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Va a estar basado casi que netamente en el versículo 27. Quiero solo hacer un pequeño repaso rápidamente de algunas cosas que ya hemos visto. Este pasaje concretamente nos habla del ministerio de Pablo. Recordemos que la iglesia en Colosas no la fundó Pablo, la fundó Epafras, pero Pablo tuvo mucho que ver. Se cree que Pablo estaba en Éfeso predicando, se cree que Epafras estuvo entre los que escucharon y luego llegó a Colosas y fundó la iglesia. Comenzó a predicar el evangelio y fundó la iglesia. Epafras va donde Pablo está prisionero en Roma y le comenta, le participa de un problema grande en la iglesia de Colosas. Sin embargo, primeramente le dice qué es la iglesia en Colosas. Y recordemos que al principio es una de las cosas que Pablo exalta o da gracias es a la iglesia, le da gracias a Dios porque la iglesia tiene su fe en el Señor Jesucristo, por su amor hacia los hermanos y por la esperanza que tienen. Pero el problema de la iglesia es el tema que tiene que ver con con unas enseñanzas, falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en la iglesia. Según los investigadores, se creen que eran los gnósticos que estaban enseñando falsas doctrinas que llevaban a pensar
o el tema principal es que Jesucristo no era Dios. Y para nosotros hoy, para la iglesia aquí en Tuluá es una ofensa decir que Jesucristo no es Dios. Vamos a encontrar a mucha gente hablándonos de ese tema y que el Señor nos dé sabiduría para responder cuando encontremos una persona de esas. Pero el tema era ese, que ellos querían introducir dentro de la iglesia que el Señor Jesucristo no es Dios. Pues la respuesta de Pablo, primero da gracias, pero luego vemos a Pablo pidiendo que la iglesia en Colosas tuviera conocimiento, tuviera inteligencia, tuviera sabiduría. Y luego vemos exaltando ese momento en que Pablo les dice, recuerden ustedes que fuimos trasladados de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Pero luego en el versículo del 15 al 20 vemos la exaltación que le hace Pablo al Señor Jesucristo, demostrando por todos los lados que el Señor Jesucristo es Dios. Entonces, luego él va a entrar a hablar de su ministerio y hay palabras impactantes, ¿cierto? Que son un contraste. Ahora me gozo en lo que padezco, por ejemplo. Esa es una de las frases contundentes de Pablo. Tenía gozo, pero detrás de ese gozo había padecimiento. Algo similar con el Señor Jesucristo. Desde que nació hasta la cruz, sufrió persecuciones y sufrió la cruz, que fue algo lo más grandioso que le ha pasado a la humanidad, es la muerte, la entrega del Señor Jesucristo en la cruz y luego su resurrección. Eh, ya habíamos hablado de algunas cosas y tengo que recordar también que habíamos estado mirando en Hechos 9, ese momento en que el apóstol Pablo tiene el encuentro con el Señor Jesucristo y se convierte al Señor y el Señor le hace una promesa. Él tenía que llevar el evangelio a los gentiles, pero eso le iba a costar padecimiento, porque yo le mostraré cuánto ha de padecer por la iglesia, por el evangelio. Entonces, el apóstol Pablo, muchas de las cosas que narran estos versículos precisamente es eso. Él sufre padecimientos por causa de la iglesia, pero no es una carga para él, es de gozo para él. Eso es lo que nos dice allí. Haciendo otro pequeño resumen, en el versículo 24, ya hablé que Pablo nos habla de sus aflicciones, las aflicciones que sufría por la iglesia, pero que le producían gozo. En el versículo 25 dice que él fue hecho ministro según la administración de Dios. Es decir, a Pablo le fue dada una gran responsabilidad y era anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y esa es una de las cosas que yo quisiera que pasara conmigo y pasara con muchos. Y es que tengamos en claro anunciar cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuándo es anunciar cumplidamente la palabra de Dios? Yo casi que creería que en todo tiempo que nos ponga el Señor una persona enfrente, debemos hablarle de Cristo. Y encontramos y sabemos de muchas personas con muchas necesidades, pero la necesidad más grande que tiene es la necesidad de conocer a Cristo. Entonces, en el versículo 26, esta palabra de Dios que Pablo debía anunciar antes fue un misterio, pero ahora este misterio ha sido revelado. En muchos pasajes del Antiguo Testamento se alcanza a percibir algo de este misterio. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham que será padre de muchas naciones, no está hablando solo de Israel, ¿cierto? Está hablando de el mundo entero. Inclusive Romano nos dice que todo el que es de la fe es pariente de Abraham. Entonces, ya habían algunas cosas que se decían en el Antiguo Testamento, pero los judíos claramente no entendían y aún estaban encerrados
en que la salvación era solo para ellos, primeramente que ellos eran el pueblo escogido de Dios y segundo, cuando ya viene Cristo y comienzan a entender el Evangelio, creen que es para ellos solos. Entonces el Señor tiene que revelar que el Evangelio no es para ellos solos, es también para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Somos nosotros los que no somos judíos. Yo sé que la mayoría sabe eso, pero algunas personas que están aquí pueden no saberlo. Eh, Ayer estábamos en la reunión de por la mañana y alguien nombró la palabra dispensación. Entonces decía aquí en el capítulo 3 cuando el Señor saca a Adán y Eva del Edén, que no les permite que vayan a tomar del árbol de la vida y lo saca y pone un par de ángeles, pero no recuerdo cómo es que les nombra, hay un par de ¿ah? Querubines y una espada que revoloteaba, una espada encendida que se movía por toda parte para que ellos no pudieran entrar. Entonces alguien dice, si ustedes notan, aquí termina la dispensación de la inocencia y siempre las dispensaciones terminan con juicio. Entonces, con un juicio, mejor para que se entienda, pregunté a alguien, todos los que estamos aquí saben qué es dispensación. Entonces algunos dijeron, no sabemos. Entonces se explicó que era una dispensación. A veces algunas personas no saben todo, ¿cierto? No saben algunas cosas. Entonces, el versículo 26, que es el que quiero replicar un poquito, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Quiero que pasemos un momentico a mirar, si nos quedamos ahí, si quieren ponemos el dedo, ponemos y vamos a Mateo capítulo 10. Y en Mateo capítulo 10 rápidamente el Señor escoge a sus apóstoles, pero en el versículo 5 les da un trabajo que hacer. Y vamos a mirar que los mismos apóstoles estaban encerrados en que la salvación solo era para ellos y que Cristo había venido a salvarlos a ellos. Dice el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, escuchen lo que les dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Cualquiera que oye esto y si los discípulos entendieron es como si el Señor le hubiera dicho la salvación no es para los gentiles ni para los samaritanos. Le sigue diciendo, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y les dice, y yendo, predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado, dejémoslo hasta ahí. Pero si ustedes notan, el Señor no ha dicho que no vayan a los gentiles, sino que primero tienen que ir a dónde. Si ustedes notan, hay un término ahí, una frase que define bien lo que es un hombre sin Cristo. Les dice, sino ir antes a las ovejas perdidas. Un hombre sin Cristo es una oveja perdida. Entonces, esto con mayor razón nos afirma que hay muchas ovejas perdidas que necesitan que nosotros les anunciemos cumplidamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay otro pasaje que bueno, y ahora pasémonos a Efesios. Yo creo que les va a tocar pasarse a Efesios y después buscar, porque yo les había hablado también la vez pasada de cómo el Señor tiene que trabajar con Pedro, porque aunque vemos, Pedro podía entender algunas cosas, tenía que decírselo claramente a Pedro, y en Hechos capítulo 10 y 11, sobre todo el 10, Dios lo lleva a tener un encuentro con un, ¿cómo se llama este hombre? Me fue. Cornelio, pero ¿qué era el trabajo de Cornelio? Un centurión. Era un centurión de la compañía La Italiana, era un gentil y
Dios manda a Pedro. Pedro al principio en visión se rehúsa. ¿Se acuerdan que él se rehúsa ir? Pero Dios tiene que, el Espíritu Santo le habla que lo van a ir a buscar unas personas y que por favor se vaya con ellos. Él llega a una conclusión en Hechos 10:34 y dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, Pedro puede entender. Luego Pedro llega a Jerusalén y ahí mismo le caen los de la circuncisión y le dice, ¿cómo se le ocurrió a usted ir a una casa de gentiles y comer con ellos y estar con ellos? ¿Usted qué fue lo que hizo? Y dice la Biblia que él calmadamente, yo casi que puedo entender que con una ternura les explicó lo que ya había entendido, que la salvación también era para los gentiles. Ahora, en Efesios capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 y vamos viendo algunas cosas. El apóstol Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Sí están leyendo o no? Me va a tocar decir la frase que dice Samuel, ¿me están siguiendo? Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Recuerden también que en una charla pasada que hablamos de Efesios, en Efesios vamos a encontrar 20 veces la palabra vosotros, pero también vamos a encontrar la palabra nosotros. La palabra nosotros va a referirse a los judíos, la palabra vosotros va a referirse a los gentiles. Les voy a poner un ejemplo. Ahí mismo en el versículo 1 dice, mire lo que dice. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, y define quiénes son vosotros, los gentiles. Luego el versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los gentiles. Luego dice el 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? A Pablo le fue revelado el misterio. El misterio es un secreto. Es Dios callando para no revelar algo que reveló después a Pablo y a los apóstoles. Luego dice el 4, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora el versículo 6 nos va a decir cuál es el misterio y revelado. O sea, aquí el 6 nos dice claramente el misterio revelado. ¿Cuál es el misterio revelado? Dice que los gentiles, o sea, nosotros, si alguno quiere sentirse muy bien esta hora ya todavía, esta tarde, ya empezamos la tarde. Si alguno se quiere sentir muy bien, este versículo es para usted. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, aquí está el misterio revelado, algo que estaba oculto. Ahora apóstoles y profetas han podido entender claramente que el Evangelio, el Señor Jesucristo no vino a morir solo por una nación, vino a morir por la humanidad. Por eso no aceptamos algunas doctrinas donde hay escogidos y unos escogidos y otros no, no las aceptamos porque eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo vino a entregarse por la humanidad y en la humanidad está los judíos y estamos nosotros los gentiles. Sigue diciendo versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Algo que había estado oculto ya con el, el principio, digamos, de la iglesia primitiva, se da a conocer
un misterio que había estado oculto. Y nosotros damos gracias al Señor porque la salvación también es para nosotros. Porque la muerte del Señor Jesucristo también fue por nosotros. Porque Él se entregó en la cruz en una completa obediencia por nosotros. No solamente fue por el pueblo judío. Esa palabra inescrutable, ¿les suena, les gusta esa palabra? Es una, es una palabra que puede decir algo que no se puede saber o algo que no se puede averiguar. Sin embargo, eh, lo que podemos ver es que eso que era inescrutable, ahora nosotros lo sabemos. Algo que estaba secreto, ahora nosotros lo sabemos. Dice el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, y podemos seguir leyendo en nuestras casas el resto. Entonces, el misterio revelado da a conocer que los gentiles, es decir, los no judíos, somos, primeramente, no somos extranjeros ni advenedizos, porque en el capítulo 2 de Efesios dice que él tumbó la pared que se interponía entre los dos pueblos. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, eso es lo que dice el 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Entonces, ¿qué somos en realidad? Los gentiles somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, coherederos, miembros del cuerpo, copartícipes de la promesa, y todo por medio del Señor Jesucristo, todo por medio del Evangelio, todo por medio de la entrega del Señor. Ahora volviendo ahora hacia Colosenses, capítulo 1. Vamos a mirar el versículo 27, pero teniendo en cuenta que el versículo 26 nos habla de ese misterio oculto, pero que fue revelado, manifestado a sus santos, a los gentiles creyentes, y también pienso yo que, que a los judíos creyentes, porque pues los judíos estaban encerrados, que ellos eran únicos, pero el Señor muestra que no es así. El versículo 27 empieza diciendo a quienes Dios quiso dar a conocer. Está hablando de los santos. Nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, se nos dio a conocer algo especial, y es que la salvación también es para nosotros, que el sacrificio del Señor también es por nosotros. Eh, Dios revela el misterio, lo que había estado oculto a sus santos. O sea, en otras palabras, debemos sentirnos muy bien porque la revelación de ese misterio fue revelado a cada uno de nosotros. A veces uno le habla a alguna persona del Señor Jesucristo de la salvación y no sabe que hay salvación, y no sabe que hay salvación para él. Algunos hasta creen que van derecho al infierno porque han cometido muchos pecados y ellos no tienen perdón de Dios y no conocen el sacrificio. Este misterio Dios se lo reveló a sus santos, y me encanta esa palabra. Y la palabra santo es para referirse a los creyentes gentiles. Bueno, la mayoría eran creyentes gentiles, pero también sabemos que en la dispersión muchos judíos llegaron a estas ciudades y también conocían de Cristo, aunque también dentro de la dispersión habían muchos judíos que no creyeron en Jesús, sino que seguían pensando en los mandamientos y en la ley, y entonces llegaban a las iglesias queriendo judaizar. Entonces, usted creyó en Jesús, pero le falta circuncidarse, por ejemplo. Entonces, eh, eh, llegaban estos judíos, y ese era uno de los grandes problemas, porque además de los gnósticos que decían que Jesucristo no era Dios, también habían judaizantes. Eso nos lo dice en Colosenses capítulo 2 en adelante, y parte del 1 nos habla que
Ellos, por ejemplo, querían culto a los ángeles, querían las lunas nuevas, querían la circuncisión, hablando de aquellos judaizantes, querían meter la ley dentro de la iglesia. Eh, Luego el apóstol va a pronunciar una frase para referirse al misterio revelado. Él va a decir en el versículo 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas eh, de esta gloria. Literalmente dice las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. El misterio revelado a los gentiles, o sea, a nosotros, tiene digamos, varias particularidades, pero aquí nombra una y es que es rico en gloria. Yo me pregunto, ¿por qué este misterio revelado a los gentiles es rico en gloria? La siguiente frase nos lo responde. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué dice? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué este misterio es rico en gloria? Porque Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Esta frase para mí es contundente, esta frase para mí es gloriosa. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tanto los judíos que habían creído en Jesús como los gentiles creyentes, que eran la mayoría, poseen las riquezas insuperables de la presencia de Cristo en su interior. Mire que hemos ido encontrando cosas. El misterio es revelado a nosotros, que muchos, no, la mayoría, bueno, no puedo decir así, todos no creíamos en Jesús. Cuando el misterio se nos revela, podemos entender que Él es el único que nos puede salvar. Entonces el misterio queda revelado, algo que no sabíamos, algo que estaba oculto. Pero además nos va a decir algo muy especial y es el Señor Jesucristo en nosotros. Es la única esperanza de gloria que tenemos. La presencia del Señor Jesucristo en nosotros es algo grandioso, maravilloso. Este misterio revelado nos enseña cómo tener, cómo conocer, cómo gozar la gloria de Dios. A partir del momento en que Cristo viene y se incrusta en nuestros corazones, se incrusta en nuestro interior, en nuestras vidas, comenzamos a conocer la gloria. Comenzamos a conocer la gloria, a vivir la gloria, pero hay una gloria futura, especial para nosotros los creyentes. Para disfrutar la gloria de Dios, la clave es para decirlo de manera correcta, Cristo en vosotros, es decir, Cristo en nosotros, Cristo dentro de nosotros, Cristo en nuestro interior, Cristo en nuestro corazón nos llena de esperanza, de gloria celestial. El saber que somos creyentes y que Cristo está en nosotros nos produce esperanza. Yo estoy seguro que cuando nos convertimos al Señor, de inmediato comenzamos a esperar sin saber qué, porque muchas cosas no las sabíamos. Pero de inmediato la esperanza vino a nuestras vidas. Comenzamos a tener una esperanza que a veces no la conocíamos. Y eso pasó, por ejemplo, con los tesalonicenses. Se convirtieron de los ídolos a Dios y de inmediato comenzaron a esperar hasta el punto que dejaron de trabajar y se sentaron a esperar. El apóstol les dice, no. Sí es bueno que tengan esperanza, pero deben trabajar. El misterio de Dios revelado a los santos es que Cristo está en ellos y esta presencia de Cristo en los creyentes es la gran esperanza de gloria. Quiero devolverme un momentico a los versículos 21 y 22, voy a leerlo rápidamente. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Estos dos versículos nos definen dos cosas. Una, los hombres sin Cristo. Y dos, los hombres con Cristo. Los hombres sin Cristo, la Biblia los define como extraños y enemigos. Duro, ¿cierto? Duro. Duro ir de pronto a decirle a una persona, es que usted como no ha creído es enemigo de Cristo o enemigo de Dios. Ojalá no vayan a decir eso porque de pronto les pegan un golpe. O tienen que decírselo, pero después, cuando tengan ya más confianza con la persona. Pero esa es la verdad. El hombre sin Cristo, la Biblia lo define tajantemente, puntualmente, que es un extraño y enemigo. Nosotros éramos antes extraños y enemigos. Ahora, los hombres con Cristo son reconciliados con Dios. Esos extraños y enemigos ahora ya no son extraños y enemigos, sino reconciliados con Dios. Los hombres sin Cristo, y cuando hablo de hombres estoy hablando de la humanidad, hombre, mujer, los hombres sin Cristo rechazan, no aceptan el sacrificio del Señor Jesús por la humanidad. Entonces, les hemos hablado a muchas personas del Señor Jesucristo, pero no quieren saber. Yo sí que he padecido de eso. Y al principio, cuando comencé mi carrera cristiana, me molestaba mucho porque yo sufrí en mi vida anterior, cuando era extraño y enemigo, sufrí de mal genio siempre. Entonces, si yo les hablaba de Cristo y lo rechazaban, yo me enojaba. Pero los hombres sin Cristo, muchos prefieren seguir siendo extraños y enemigos de Dios. Espero que esta mañana no haya una persona en esa circunstancia, y si la hay, hoy es el día de dejar de ser un extraño y enemigo. Hoy es el día de decirle, Señor Jesús, ya no quiero más ser un extraño y enemigo suyo. Yo hoy quiero ser un reconciliado con Dios. Los hombres con Cristo son los que abrazan, aceptan el sacrificio del Señor Jesús como el más grande hecho de Dios y su Hijo por salvar la humanidad. Es lo más grande que nos ha podido pasar. Métanse eso en la cabeza. Ayer un hermano también en la reunión nos decía eso. Nos decía, hermano, yo no puedo entender cómo Cristo vino a salvarme a mí. Y hermano Alberto ahora nos decía, no nos olvidemos que Cristo, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y decíamos ahí en la reunión, una de las cosas que no debemos echar debajo del colchón ni en el baúl es la muerte del Señor Jesucristo. Eso debe estar presente todo el tiempo. Eso debiera ser una muralla contra todo. ¿Qué pasa con los hombres sin Cristo? Siguen siendo extraños y enemigos. Mientras nosotros hemos abrazado, los otros siguen siendo extraños y enemigos. Y a veces como que los ve uno muy cómodos, ¿cierto? Los hombres con Cristo son reconciliados con Dios por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Los hombres con Cristo, o sea, los creyentes, o como la Biblia nos llama, santos, o los santos, son aquellos que abrieron su corazón a Cristo y Cristo vino a vivir en ellos y a morar en ellos. Si Cristo está dentro del hombre, de aquel que le abrió el corazón, entonces este hombre está lleno de la esperanza de gloria. Por eso quise devolverme al 21 y al 22, para llegar a este punto. Si aquel que le abrió el corazón a Cristo, que pasa de ser extraño enemigo, pasa a ser reconciliado con Dios, a partir de ese momento su corazón está lleno de esperanza de gloria. Las riquezas de este misterio revelado a los gentiles es que el Señor Jesucristo en nosotros, dentro de nosotros, en nuestros corazones, nos produce la gran esperanza de gloria. Hay dos versículos que nos ayudan y yo les pido que si tengamos el dedo aquí en Colosenses. En Gálatas,
pero no voy a leer Gálatas que leyó el hermano Ediver, sino Gálatas capítulo, perdón, Gálatas 2, si es 2 o sí 2. Casi que nos lo sabemos de memoria. Dice el 2:20. Estas son palabras del apóstol Pablo, ¿cierto? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, o sea, Cristo dentro. Dice, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Filipenses, hay antecito de Colosenses, también el capítulo 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que somos ciudadanos, ya no somos ciudadanos terrenales, somos ciudadanos celestiales, y un ciudadano celestial tiene esperanza. Dice el versículo 21, el cual transformará, este es el que más me gusta el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo que tenemos nos humilla. Nos humilla porque a veces nos lleva al pecado, esta carne nos jala al pecado. Pero dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, en otras palabras, tenemos cuerpos gloriosos, pero sigue diciendo semejantes al cuerpo de Cristo. Habrá una transformación. Ahí empecemos a pensar que cuando lleguemos a la presencia del Señor, nuestros cuerpos se harán transformados y comenzaremos a vivir de verdad la gloria. Ahora estamos disfrutando la gloria, pero allá será otra cosa. Volviendo ahí a donde estábamos, quiero decirles, hermano, como una conclusión, hermano, la presencia del Señor Jesucristo en los creyentes es la garantía de la gloria futura que Dios ha prometido. La presencia de Cristo en nosotros nos garantiza un estado de gloria eterna. Es una dicha, ¿cierto? Mis hermanos, si algo debe caracterizar a los creyentes es que esperan en el Señor Jesucristo. El creyente en el Señor Jesucristo es una persona llena de esperanza en Él. Si no estamos esperando, si de pronto la esperanza se nos ha perdido, tenemos que volver a meternos donde estamos, tenemos que revisarnos. A veces, ¿cómo comprobamos que estamos esperando en Jesús? Cuando se nos presenta un problema, ¿a qué persona primero buscamos? Entonces se nos presentó un problema, entonces busco a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa, busco al vecino, al amigo, pero no busco a Dios. Entonces su esperanza está un poquito embolatada. O nuestra esperanza está embolatada. ¿A quién buscamos en esos momentos de necesidad? O nos gozamos grandemente sabiendo que Él viene por nosotros. Ahora, esperar en el Señor Jesucristo debe conducirnos a una vida santa. Eso dice 1 Juan capítulo 3. El que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Los creyentes esperamos la venida del Señor Jesucristo por su iglesia, lo cual nos permitirá estar en la gloria eterna con Él. Ahí Ediver pidió este himno, alabaré al Señor mi Dios. ¿Se llama el himno así o no? ¿Sí? Una de las estrofas, o no, sí, una de las estrofas dice, muy pronto Él regresará. Y me encantó, me llamó la atención, tuve que apuntarlo para que no se me olvidara. Dice, muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá. ¿Por qué su rostro resplandecerá? Porque ya Él está, ¿se acuerda que dice que tendremos cuerpos gloriosos semejantes
al de Él. O sea, que el que escribió esto estaba pensando en ese cuerpo glorioso. Dice, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Si en el Señor Jesucristo no hay esperanza de gloria eterna futuro, perdón, ahora sí, sin el Señor Jesucristo no hay esperanza de gloria eterna futura. O sea, no podemos decir, yo tengo esperanza en Dios, pero usted no ha creído en Jesús, o yo espero en el Señor, pero en este momento no pone su esperanza en Él, aún siendo creyente, su esperanza está embolatada. El Señor Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria es una de las respuestas del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, afirmando una vez más que Cristo es Dios y que sin Él no hay esperanza de gloria. ¿Quién podría poner esperanza en nosotros sino el mismo Dios? Entonces yo no sé cómo hacen algunos para decir que Cristo no es Dios y creer que sí tienen una relación con Dios. No pueden. Es una gran enseñanza a la iglesia para tumbar las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en la iglesia. Esta es una de las grandes enseñanzas para tumbar cualquier falsa enseñanza. Sin el Señor Jesucristo que es Dios, no hay esperanza de gloria. Yo la hora. En Colosenses 1:27, en la Nueva Traducción Viviente, no sé si ustedes la pueden poner. Me gusta como dice. Nueva Traducción Viviente 1:27. Dice, bueno, voy a ir leyendo. Dice, pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Aquí está. Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Yo creo que este es muy claro, ¿cierto? Este versículo aquí en esta versión. Esto les da la seguridad de que participaremos de la gloria del Señor. Esta bella frase, que es una grandiosa verdad, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, nos enseña que la presencia del Señor Jesucristo en el creyente es la base, pero también la garantía de la esperanza de la gloria futura. Es lo que hemos dicho todo el tiempo. Si el Señor Jesucristo no es mi Salvador, no tengo esperanza. Porque Él es la base, pero también la, eh, la garantía, como dice aquí el versículo, la seguridad de que participarán de su gloria. Esta gloria que incluye no la estoy tratando de definir, pero sí podemos ver estas cosas. Que vamos a tener la vida eterna. O sea, ya tenemos la vida eterna, pero cuando estemos allá ya empezamos a vivir la vida eterna, digámoslo así, en propiedad. La vida eterna, tendremos la comunión perfecta. Ahora tenemos comunión, pero allá será una perfecta comunión con Dios en la eternidad. Y tendremos la transformación completa a su imagen. Recordamos que seremos transformados, nuestros cuerpos serán transformados en semejanza al cuerpo suyo, al cuerpo glorioso del Señor. Nuevos cuerpos. Esta carne ya no nos hará sufrir más. Ya no lo tendremos de enemigo. Ya tendremos cuerpos nuevos y estaremos con Él eternamente en su gloria. Conclusión, Cristo en nosotros es la gran esperanza de gloria. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Padre Santo, por este día, por decirnos estas verdades, Señor. Rogamos que
Si hay alguna persona aquí que no haya conocido a Cristo, hoy sea ese día especial de dejarle entrar en su corazón y comenzar a experimentar esa serie de cambios, esa transformación. Y Padre, esa esperanza de una transformación futura, de esa gloria eterna, de esa gloria futura para con nosotros. Te agradecemos porque nos permite desde ya disfrutar de la gloria del Señor Jesucristo. Cuántas cosas maravillosas nos ha dado, pero cuántas cosas maravillosas nos esperan. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Oramos por la predicación del Evangelio en la noche. Dejamos todo en tus manos, lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Manitos, muchas gracias. Recordando que esta noche es la enseñanza, la predicación del Evangelio. Es necesario que compartamos esta palabra con muchas personas que están necesitadas de conocer a Cristo.